Gracias por seguir con nosotros. Mire usted, Mineral de Pozos es uno de los 111 pueblos mágicos de nuestro país. Pertenece al municipio de San Luis de la Paz y está enclavado en la que fue la zona minera más importante de Guanajuato. Vamos a hablar de este lugar porque es un ejemplo de lo que puede lograrse entre empresarios y pobladores para la recuperación rápida. Y tengo en esta ocasión aquí en el estudio al arquitecto Daniel Eskenazi. Él es socio fundador de Señores de Pozos. Bienvenido, don Daniel, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Joaquín, a ti y a tu auditorio. Gracias. Un placer estar contigo. ¿Qué podemos platicar de este lugar que evidentemente pues tiene diferentes situaciones para poderlo abordar, y se me antoja que la más importante es justamente esta fusión entre la iniciativa privada y el gobierno para darle realce al lugar? Así es, Joaquín. Yo te diría, es la iniciativa privada, los pobladores, que en este caso estaba dividido entre los propios pobladores y los ejidatarios, los que se quedaron durante todo este tiempo, que quedó prácticamente como un pueblo fantasma, y la iniciativa privada, ¿no? Que le interesó este pueblo completamente mágico, no nada más por su nombre, sino por realmente lo que pasa ahí es mágico. Claro. La ubicación, empezando por la ubicación, este lugar que quedó abandonado, estando en uno de los lugares más importantes del país, ¿no? Que es el Bajío, ¿no? Que hoy tiene un crecimiento increíble en todo sentido. Y sí, esa fue la magia, el trinomio entre los pobladores, el gobierno federal, estatal y municipal, y la iniciativa privada que quiso apostarle a un destino mexicano, ¿no? Mexicano 100%, colonial, con una cantidad impresionante de vestigios, de exhaciendas mineras, de exhaciendas jesuitas, una cultura impresionante. Es la base, ¿no? Es la base. Una cultura donde se hacen, pues, desde instrumentos prehispánicos, comida espectacular de cientos de años atrás, y pues en un lugar tan cercano a la Ciudad de México, ¿no? A casi 2 horas y media, a Querétaro, a San Miguel de Allende, que hoy en día es un lugar que ha explotado impresionantemente en todo sentido, ¿no? En turismo, en bodas, y pues obviamente es un vaso comunicante increíble para nosotros, ¿no? Entonces esto ha hecho que se aceleren las cosas, ¿no? Que es algo que pues, difícilmente pasa en pueblos donde les falta muchas cosas, les falta infraestructura turística, les falta comercio, les falta actividad económica, les falta proyectos productivos, y todo esto se ha dado por esa visión que ha sido pareja entre las 3 partes, ¿no? 4 partes de los integrantes. Correcto. Joaquín. Ahora, para que la gente esté un poquito más enterada, ¿podríamos mencionarles de qué manera han participado las personas que viven ahí? Porque yo considero que pues es interesante saber qué han aportado. Después me platica rápidamente de la iniciativa privada y cómo el gobierno ha apoyado estas acciones. Por supuesto. La población ha apoyado en una misma visión, ¿no? Que es todos en común, el gobierno, nosotros y los pobladores estamos perfectamente conscientes de que este es un lugar turístico, ¿no? Que es muy importante saber a qué destino y a qué enfoque le damos, ¿no? Que es lo principal. Para esto se hizo una cantidad de juntas y de cursos con sociólogos y antropólogos para nosotros mismos, para los pobladores, inclusive la participación del gobierno, ¿no? Para entender realmente qué teníamos que hacer, cuáles eran los tiempos, cuáles eran las necesidades, ¿no? Entonces, de esa manera, inicialmente participaron los pobladores, ¿no? En qué quiero hacer con mi pueblo, y no que viene la iniciativa privada o el gobierno a decirme qué tengo que hacer con mi pueblo y el futuro de mi pueblo, ¿no? Es increíblemente Guanajuato, aún siendo un estado sumamente rico en su parte central y en la parte industrial, en la parte del sur, la parte norte, noreste sobre todo, es una zona completamente abandonada y expulsora de migrantes increíblemente, ¿no? Sin embargo, tiene un potencial impresionante en la parte turística, empezando por San Miguel de Allende, ¿no? Estando muy cerca de Querétaro, que también tiene ciertos pueblos mágicos, y pues ahora Mineral de Pozos, ¿no? Se empieza a convertir en una ruta inmensamente interesante, Joaquín. ¿Cuál ha sido la respuesta de parte de la gente?
La gente... Ha habido bastante difusión para que la gente acuda. Ya me platicó usted que hay muy buena artesanía, que hay muy buena comida. Así es. Que son excelentes, pues, ¿qué le puedo decir? Personas para recibir a quien se acerca a este lugar maravilloso. En fin, ¿cómo está la situación? Mira, la respuesta inicialmente fue compleja, ¿no? Porque primero teníamos que entender qué estaba pasando y cómo atacar esto. Pero una vez que la gente empezó a entender, entramos al programa de Pueblos Mágicos, que eso ayudó increíblemente, porque eso asegura un recurso en la infraestructura turística y ayuda en la difusión. Año con año, ¿no? Entonces, y en la difusión, exactamente, de ser un pueblo desconocido totalmente, ¿no? Por lo menos por la mayor parte de la gente en México y sobre todo internacional, y estando tan cerca de San Miguel, pues ahora empieza a sonar, ¿no? Pero empieza a sonar y puede ser para bien o para mal, ¿no? Porque cuando hay gente y empieza a llegar gente, pero no existe esta cohesión, pues empieza a haber un retroceso en el tema, ¿no? Cuando vas, pero no hay infraestructura, o no hay restaurantes, o no hay hoteles, que es un poco lo que le ha pasado a muchos de los pueblos mágicos. No funciona simplemente. Entonces, pues eso es lo que pasó. La gente está teniendo, empezamos, cuando nosotros llegamos hace 6 años aproximadamente, habían 12 cuartos de hotel, hoy hay 60 cuartos de hotel. Cuando llegamos había un solo restaurante y abría hasta las 10 de la noche. Si llegabas más tarde tenías que llevar tu propia comida. Hoy hay alrededor de 12 restaurantes, bares muy pequeños en instalaciones de las propias ruinas. Ya no es un pueblo fantasma. Ya no es un pueblo fantasma, aunque le falta mucho, ¿no? Le falta mucho, claro. Porque los fines de semana es un atractivo muy interesante para la gente que va a esta zona del Bajío y es una oferta más. Sin embargo, en 3 semanas, pues todavía le falta, ¿no? Entonces, tenemos 3 proyectos muy importantes, anclas que hemos desarrollado con el gobierno estatal, federal, municipal y los pobladores, ¿no? Que ahorita te voy a platicar, muy interesantes. De acuerdo. Ahora, ¿de qué manera podemos llegar a este lugar mágico? Para que la gente, bueno, pues tenga toda la información y, ¿por qué no decirlo? Tienen que acudir para conocer. 100%. Casi siempre nos vamos al extranjero, no visitamos nuestros propios lugares y este es uno que no podemos perder. Totalmente de acuerdo. Pues una de las grandes ventajas de este pueblo es su ubicación, ¿no? Dicen que ubicación, 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 y eso es lo que tiene este pueblo. Estamos en la columna vertebral de este país, que es la carretera 57, la que va de Querétaro a San Luis Potosí, ¿no? Y llega hasta Estados Unidos. El acceso hoy se está haciendo un acceso espectacular hecho de piedra del lugar, que tiene 10 kilómetros, que justo entra por la 57 y llega perfectamente a la Escuela de Artes y Oficios, que es una de las anclas importantes de este proyecto. De la Ciudad de México estamos máximo a 3 horas, ¿no? Yéndonos tranquilos y sin tráfico, obviamente. Digamos a un promedio de 80, 90 kilómetros por hora. 100, 110 será, ¿no? Pero sin rebasar el límite de velocidad. Y de Querétaro, y de Guanajuato, y de San Luis Potosí, y del propio San Miguel, a menos de 1 hora, ¿no? Que es increíble, pues, este lugar tan espectacular. Correcto. Ahora, ¿cómo podemos concebir, en este caso, la recuperación económica de este proyecto? Excelente pregunta. Una vez sabiendo que es un lugar turístico, había que entender cuáles son las anclas importantes de este lugar, ¿no? Inicialmente, pues se pensó en campos de golf, se pensó en... Pero la realidad es que este es un lugar totalmente cultural. O sea, el ancla importante tenía que ser cultural. Y lo que se hizo, se restauró por completo la Escuela de Artes y Oficios. Sí. Es una escuela que la hizo Porfirio Díaz en su momento. No era de artes, pero sí estaba enfocado a el tema escolar, ¿no? Y se restauró por completo. La iniciativa privada donó al Estado de Guanajuato el inmueble, y el Estado de Guanajuato, más la Federación, por el programa Pueblos Mágicos, le inyectó una cantidad muy importante a la escuela y se restauró espectacularmente. ¿Qué se va a hacer ahí? Talleres de arte, de pintura, de artes plásticas, gráficos, pero también oficios. Se está por abrir una fábrica de carpintería para exportación a Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es un ancla importante. La segunda ancla importante... Perdón. Si me permite, vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ese tema. Por supuesto. ¿Está de acuerdo? Gracias, Javier. Okay.